Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren. Hoy tenemos el curso de lenguaje para tercero de secundaria. ¿Ok? Para eso nos vamos a ubicar en la página 71 de su libro, del tercer bimestre. El tema de hoy son oraciones bimembres. Este es algo que ya estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Las oraciones se clasifican entre oraciones bimembres y unimembres. En el caso de las bimembres, son aquellos que tienen dos divisiones en su estructura. ¿Quiénes? Al sujeto y al predicado. ¿Ok? Pues se llaman bimembres, dos miembros. Entonces, sujeto y predicado. Y vamos a comenzar aquí. Vamos a encontrar esos dos elementos. Dice, defensa civil es tarea de todos. Para encontrar al primer elemento, que es el sujeto, ¿ya? Que es el sujeto, debemos ubicar al verbo. ¿Cuál es el verbo? Es. Tenemos al verbo aquí. ¿Ok? Vamos a señalarlo. Verbo. Lo vamos a ubicar aquí de otro color para poder hacer la diferencia. ¿Ok? Verbo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es tarea de todos? Defensa civil. Quiere decir que esta sección, vamos a hacer aquí unos cambios, vamos a ampliar la imagen, ¿ya? Entonces, defensa civil sería el sujeto, porque responde a la pregunta, ¿qué es tarea de todos? Defensa civil. Ya hemos encontrado al sujeto, ¿ok? Una vez que hemos encontrado este elemento, ya acá está, sujeto, vamos a ubicar al predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice de defensa civil? Que es tarea de todos. Quiere decir, es tarea de todos, es el predicado. ¿Ok? Vamos a poner aquí predicado. Y tenemos a los dos elementos de la oración, sujeto y predicado, que son divisiones de la oración bimembre. En este año todos los distritos sufren penuria de luz eléctrica. ¿Cuál es el verbo? Sufren. ¿Ok? Recuerda que el verbo es una acción. Ya tenemos al verbo. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarlo aquí de otro color, verbo. La pregunta sería, ¿quiénes sufren penuria? ¿Quiénes sufren? Los distritos. Muy bien, los distritos es el sujeto. Ten en cuenta que el sujeto es de quien se habla, ¿no? Hay una forma de reconocer qué o quién más el verbo. Ya vamos a verlo posteriormente. ¿Ya? Entonces, los distritos sería el sujeto. Ahora, ¿qué se dice del sujeto? Es decir, ¿qué se dice de los distritos? ¿Qué están mencionando sobre ellos? Que sufren penuria de luz eléctrica. Ok, hasta ahí. ¿Pero qué más dicen sobre eso? En este año. ¿Ok? Esta sección sería el predicado. Y aquí un dato que se me estaba pasando. Todos los distritos sería el sujeto. ¿Ok? Perdón, corrección. Claro, ¿quiénes sufren penuria de luz eléctrica? En este año, todos los distritos. ¿Ok? Sujeto y predicado. Aquí hay un solo predicado, ¿ya? Sino que ha sido dividido por el sujeto. Es un solo predicado. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver un elemento de oración bimembre que es el sujeto. El sujeto dice la palabra o frase de quien se habla, se dice algo en la oración. ¿Ok? Reconoce a través de las preguntas. Se debe ubicar primero el verbo principal, la acción más importante, digamos, ¿no? Luego debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes o qué realiza la acción? ¿O de qué o de quién se habla? Por ejemplo, un comité especial resolvió el problema. ¿Cuál es el verbo? Resolvió.
¿no? Entonces, ¿quién resolvió el problema? Un comité especial. Este sería el sujeto. Un comité especial. ¿Ok? Ya estamos viendo cómo se desarrolla el sujeto, ¿eh? Cómo se reconoce. El poncho blanco es típico del verbo. Perdón, típico de Trujillo. ¿Cuál es el verbo? Es. Acá tenemos al verbo. ¿Ok? Verbo. Vamos a escribirlo aquí debajo. ¿Ya? Verbo. Ahora. Entonces, ¿qué es típico de Trujillo? Tenemos al verbo y la pregunta, ¿no? ¿Qué es típico de Trujillo? El poncho blanco. Entonces, ese sería el sujeto. El poncho blanco. Sujeto. Alumbraba desde el cielo en esta hermosa noche. Alumbraba desde el cielo en esta hermosa noche. ¿Ok? Entonces, volvamos. Alumbraba desde el cielo en esta hermosa noche. ¿Ok? Entonces, la acción o el verbo es alumbraba. ¿Ok? Alumbraba. ¿Qué alumbraba desde el cielo? ¿Qué alumbraba desde el cielo? No hay. No está escrito, ¿no? Pero se sobreentiende que puede ser ¿qué pronombre? Aquello alumbraba desde el cielo, ¿no? Aquí el sujeto, digamos, es un sujeto sobreentendido, es un sujeto tácito. Lo dejamos ahí nada más, ¿ok? La siguiente. Podemos reconocer al sujeto porque concuerda con el verbo principal en número y persona, ¿ok? Por ejemplo, nosotros está en número ¿qué cosa? Plural, porque está hablando de varios elementos. Plural. Nosotros son varios. Luego tenemos, ¿ya? A la persona. Nosotros está en primera persona, ¿no? Es nosotros. La primera persona es quien habla. Yo y nosotros. Entonces, primera persona. Apagaremos. ¿En qué número está? En plural, porque habla de varios. Y apagaremos. ¿En qué persona está? ¿Con qué pronombre se conjuga? La persona va a depender del pronombre. Nosotros apagaremos. Entonces quiere decir que está en primera persona. ¿Ok? Debe concordar el sujeto con el verbo en número y persona. Dice, recuerda que el sujeto nunca puede ir encabezado por una preposición, es decir, nunca va a iniciar con a, ante, bajo, cabe o cualquiera de estas preposiciones, nunca va a iniciar. ¿Ok? Por ejemplo, a César lo destrozó la noticia de su despido. ¿Cuál es el verbo? Destrozó. Te voy a resaltar de color naranja el verbo, ¿ok? Destrozó. La pregunta sería, ¿qué destrozó a César? ¿Qué destrozó a César? La noticia de su despido. Esta sección que estoy resaltando es el sujeto. ¿Ok? Y aquí ya nos han reconocido al núcleo, ¿no? Dentro del sujeto, ¿de quién se habla? De noticia. Para los niños, compraron muchos regalos sus padres. ¿Cuál es el verbo? Compraron. Lo voy a resaltar de color naranja el verbo, ¿ok? Entonces, ¿sí? Lo vamos a colocar aquí, verbo. La pregunta sería, ¿quiénes compraron muchos regalos? Sus padres. Lo que estoy resaltando es el sujeto. ¿Ok? Y el núcleo, dentro del sujeto, ¿quién estamos hablando? De padres. El núcleo es padre. ¿El sujeto se reconoce porque puede ser reemplazado por un pronombre? Sí, tiene la cualidad, ¿no? Ese perro está enfermo. Reemplazar por ese perro. Aquel podría ser, ¿no? Aquel, de que es un animal. Aquel está enfermo, ¿no? O simplemente, como está ahí, ese está enfermo, ¿no? Sujeto sería ese. Vamos a ubicar correctamente las letras. Ese sería el sujeto y este enfermo sería el predicado. ¿Ok?
Ciertas actrices famosas olvidan pronto sus orígenes. ¿Cuál es el verbo? Olvidan. ¿Quiénes olvidan sus orígenes? Ciertas actrices famosas. Sujeto, lo que está de amarillo aquí está, es el sujeto. Entonces vamos a reemplazar actrices famosas. Actrices está en femenino y plurales. Puede ser ellas, ¿no? Ciertas actrices. Está diciendo un grupo. Entonces puede ser ellas o también, ya que está hablando de una manera indefinida, puede ser un pronombre indefinido. Algunas, ahora sí, vamos a escribir así. Algunas olvidan pronto sus orígenes. ¿Ok? De esa manera hemos reemplazado al sujeto por un pronombre. Es una característica, ¿no? Podemos reconocer también al sujeto por la voz del verbo, activa o pasiva, nos dice, ¿no? El vocativo es un sustantivo con el que se invoca a la segunda persona. No pertenece ni al sujeto ni al predicado y va entre comas. Puede ocupar cualquier lugar en la oración. El vocativo te dice que no es parte del sujeto ni el predicado. El vocativo es la palabra que señala a quién, ¿ya? A quién estamos hablando. Por ejemplo, amigo, voy a contarte mi tristeza. Voy a contarte mi tristeza. ¿Cuál es el verbo? Voy a contarte. La pregunta sería, ¿quién va a contarte mi tristeza? ¿Cuál sería? Yo. Correcto. Yo voy a contarte mi triste historia. Yo es el sujeto, es quien realiza la acción. No está escrita en la oración, pero se sobreentiende. ¿Cómo? Porque nos permite conjugar con el verbo, ¿no? Yo voy a contarte. Y en la oración, ¿a quién le estoy hablando? Al amigo. Amigo es el vocativo porque señala a la persona a quien le estoy hablando. ¿Ok? Acá nos dice que también el vocativo puede ir en el medio, ¿no? No, señor Pérez, jamás faltaría mi palabra. ¿A quién estoy hablando? El señor Pérez. Entonces, este es el vocativo. ¿Cuál sería el sujeto? Primero ubicas al verbo. Faltaría. Entonces, ¿quién jamás faltaría a mi palabra? Será yo. Nuevamente, yo jamás faltaría a mi palabra. Sujeto. Luego dice que el vocativo puede ir al final, ¿no? Tráigame el informe, Betty. ¿A qué le estoy hablando? A Betty. Ese es el vocativo. ¿Ok? Tráigame es el verbo. ¿No? Tráigame el informe, Betty. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Quién hace la acción o quién realiza la acción de traer? Usted. O tú, ¿no? Vamos a colocar cualquiera. Usted, tráigame el informe. Usted sería el sujeto. ¿Ok? Ahora vamos a desarrollar las actividades que están en esta página, que es la 73. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Identifica el sujeto de las siguientes oraciones. Solamente el sujeto. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a ubicar primero al verbo. ¿Cuál es el verbo? El comando cumplió su peligrosa misión. El verbo es cumplió. Aquí tengo al verbo. ¿Ok? Vamos a cambiar la forma mejor. Voy a subrayar al verbo. Aquí. ¿Ya? Bueno, entonces ya agregué. ¿Ya? Agregué al verbo. Vamos a ubicarlo. Aquí hemos ampliado el tamaño para que puedan visualizar mejor. Aquí está, el verbo. Entonces la pregunta sería, ¿quién? ¿No? ¿Quién más verbo? Recuerden que el sujeto se reconoce con la pregunta ¿qué, quién y quiénes? Entonces, ¿quién cumplió su peligrosa misión? El comando. Quiere decir que el comando, a ver un momento, que el comando sería el sujeto. Vamos a resaltar aquí al sujeto. ¿Ya? Vamos a colocarlo de otro color mejor. ¿Ok? Entonces, el sujeto, a ver si me permite, sí, correcto. Listo. Entonces, el sujeto sería el comando.
Aquí nos pide identificar al sujeto. Siguiente. Los mal vestidos mozos observaban furiosamente a los clientes. ¿Cuál es el verbo? Observaban. Correcto. Vamos a subrayar al verbo. Ok, aquí está. Y vamos a señalar. ¿Cuál sería el sujeto en esta oración? ¿Quiénes observaban? Los mal vestidos mozos. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, esto que acabo de subrayar, no, aunque me parece mejor del color verde para distinguirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a subrayar esta secuencia. Bueno, entonces, vamos a señalar aquí. Los mal vestidos mozos. Ese sería el sujeto, porque ¿de quién hablamos en la oración? De los mal vestidos mozos. Entonces, tenemos aquí al sujeto. ¿Ya? Sujeto. Listo. Ahora, tiene muchas habitaciones aquella vieja casona. ¿Cuál es el verbo? Tiene. Ya encontramos al verbo. ¿Ok? Verbo tiene. La pregunta sería, ¿qué tiene muchas habitaciones? Aquella vieja casona. Muy bien, hemos encontrado al sujeto. ¿Ok? Vamos a señalarlo a continuación. Sujeto. Siguiente. Ya, ahora sí me parece. Una mesa con patas de metal fue comprada por mi padre. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Cuál es la acción? Fue comprada. Muy bien. Tenemos al verbo. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Qué fue comprada por mi padre? Una mesa con patas de metal. ¿O de qué hablamos en la oración? De una mesa con patas de metal. Cumple lo mismo. Hemos ubicado también al sujeto de la oración. ¿Ok? Sujeto. Luego, alcanzó el segundo puesto la joven morena. ¿Cuál es el verbo? Alcanzó. ¿Ok? Verbo. Pregunta. ¿Quién alcanzó el segundo puesto? ¿O de quién hablamos en la oración? De la joven morena. Esto sería el sujeto. ¿Ok? Entonces, tenemos como sujeto aquí. Listo. Esta semana mis tíos más queridos regresarán. ¿Cuál es el verbo? Regresarán. La pregunta, recuerda que es que ¿quiénes? ¿Quiénes regresarán? Mis tíos más queridos. Esa respuesta sería el sujeto. Mis tíos más queridos. ¿Ok? Entonces tenemos aquí al sujeto. Siguiente oración. Al atardecer te visitaremos nosotros. ¿Cuál es el verbo? Visitaremos. ¿Ok? La pregunta será, ¿quiénes te visitaremos? Nosotros. Muy bien. Acabamos de encontrar al sujeto. Aquí está. Sujeto. Listo. ¿Ya? Siguiente oración. Son antiquísimas esas construcciones raras. ¿Cuál es el verbo? Son. La pregunta sería, ¿qué son antiquísimas? O sea, muy antiguas. ¿Qué son muy antiguas? Esas construcciones raras. Aquí hemos encontrado al sujeto también. ¿Ok? Sujeto. Siguiente oración. Desde hace mucho tiempo empezaron los reclamos. ¿Cuál es el verbo? Empezaron. Muy bien. Ahora, sujeto.
La pregunta sería, ¿qué empezaron hace mucho tiempo o desde hace mucho tiempo? Los reclamos. ¿O de qué hablamos en la oración? De los reclamos. Sería el sujeto. ¿Ok? Sujeto. Listo. Siguiente. Tendré que viajar lo más pronto posible. ¿Cuál es el verbo? Yo tendré. ¿Ok? Tendré, aunque la acción completa tendré que viajar, ¿no? Entonces, sujeto. Este sería el verbo. Un verbo compuesto perífrasis, ¿no? Entonces, ¿quién tendrá que viajar? ¿Quién tendrá que viajar? Es yo. Y lo compruebo, ¿no? Yo tendré que viajar lo más pronto. Quiere decir que yo es el sujeto. Esto es un sujeto tácito porque no está escrito en la oración, pero se sobreentiende. ¿Ok? Sus amigos del colegio lo estiman mucho. Ya, sus amigos del colegio lo estiman mucho. ¿Cuál es el verbo? Estiman. Aquí tenemos al verbo. Lo subrayamos. ¿Ok? ¿Quiénes lo estiman mucho? Sus amigos del colegio. Hemos encontrado al sujeto. ¿Ya? Sujeto. Vayan ubicando el verbo y el sujeto en la siguiente oración para hacerlo más rápido. ¿Ok? Volverá Luis con sus padres de viaje pronto. ¿Cuál es el verbo? Volverá. Tenemos al verbo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién volverá? Luis con sus padres. ¿Ok? Luis con sus padres es el sujeto. ¿Ya? ¿O de quién estamos hablando? De Luis con sus padres. Tenemos al sujeto. Aquí está, sujeto. Siguiente oración. Ella sabe que la quiero mucho. ¿Cuál es el verbo principal? Sabe. ¿Quién sabe que la quiero mucho? Ella. El sujeto de esta oración es la palabra ella. El pronombre ella. ¿Ok? Listo aquí. Sujeto. Vaya resolviendo la siguiente oración. Le dije para hacerlo más rápido. O para que ustedes vayan practicando, que es creo que lo principal, ¿no? Cuando me enteré, los chicos ya se habían ido. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción principal? Hay dos verbos, ¿ah? Enteré y habían ido. La acción principal es habían ido. Entonces, ¿quiénes ya se habían ido? Los chicos, ¿no? ¿O de quién estamos hablando en esta oración? De los chicos. Esta sección sería el sujeto. ¿Ok? Sujeto. Siguiente. Esas pruebas serán presentadas por la periodista. ¿Cuál es el verbo? Serán. ¿Ok? ¿Qué serán presentadas por la periodista? Esas pruebas. Quiere decir que esas pruebas es el sujeto. ¿Ok? Sujeto. Salió espantada la gente de las playas. ¿No? Salió espantada la gente de las playas. Aunque debió ser pero de la playa nada más, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Salió. ¿Quién salió espantada? La gente. ¿Ok? ¿Quién salió espantada? La gente. ¿O de quién estamos hablando en la oración? De la gente. Entonces, hemos encontrado al sujeto. ¿Ya? Sujeto. Olga, eres de lo peor. ¿Cuál es el verbo? Eres. ¿Ok? Eres es el verbo. Ahora vamos a encontrar al sujeto.
¿Quién es de lo peor? ¿Cuál es? ¿Quién es de lo peor? Tú. Y ahora te explico. ¿Ok? No puede ser Olga, porque en esta oración, ¿a quién le estoy hablando? A Olga. Olga sería el vocativo, no el sujeto. Tú eres de lo peor. Tú es quien hace la acción, tú es de quien se habla. Entonces, tú es el pronombre que va a funcionar como sujeto. ¿Ok? Luisa, mi amigo, es tu hermana. ¿No? Luisa es tu hermana. Vamos a ver esta oración, ¿no? Luisa, mi amigo, es tu hermana. A ver, vamos a corregir esta oración, ¿ya? Ok, entonces sería, Luisa, mi amigo, es tu hermano. Ahora sí. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo? Es. Ya hemos corregido. Tú también, por favor, corrige esa oración. Ya tenemos al verbo. ¿Ok? Ahora, ¿quién es tu hermana? Mi amigo. ¿No? ¿Quién es tu hermano, perdón? Mi amigo. Esta sección sería el sujeto. Porque ¿quién le habla en esta oración a Luisa? Eso se llama vocativo. Recuerda, quien se habla se llama vocativo. ¿Ok? Siguiente. Entonces, continuando, ¿no? Tenemos aquí, conocerte ha sido lo más hermoso que me ha pasado. ¿Cuál es el verbo? ¿Ah? Ha sido. Verbo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ha sido lo más hermoso que me ha pasado? Conocerte. Lo vamos a hacer de esta manera, ya, para hacerlo más rápido. Conocerte. Conocerte sería el sujeto. ¿Ok? Sujeto. Siguiente. Crujía la humedad en los zapatos. ¿Cuál es el verbo? Crujía. Verbo. ¿Ok? Entonces, ¿qué crujía? La humedad. La humedad sería el sujeto. ¿Ya? Lo voy a resaltar también así, aunque creo que no es necesario. Entonces, la humedad es el sujeto. ¿Ok? Vamos a ubicarlo aquí adecuadamente. Ya está. Por la casa recorre un silencio solitario y fúnebre. Por la casa recorre un silencio solitario y fúnebre. ¿Cuál es el verbo? Recorre. La pregunta sería, ¿qué recorre por la casa? Un silencio solitario y fúnebre. Esa sección, ¿ya? Sería el sujeto. Sujeto. ¿Ok? Siguiente oración. Todos los postulantes se sueltan al hablar. ¿Cuál es el verbo? Sueltan. Encontramos algo. Entonces, ¿quiénes se sueltan al hablar? Todos los postulantes. Hemos encontrado al sujeto. ¿Ya? Sujeto, todos los postulantes. Sujeto. Siguiente oración. A veces se acercaba alguna persona para darme un trozo de pan. ¿Cuál es el verbo? Acercaba. ¿Ok? A veces se acercaba alguna persona para darme un trozo de pan. ¿Ok? ¿Quién se acercaba para darme un trozo de pan? Alguna persona. Hemos encontrado al sujeto. ¿Ok? Sujeto. Siguiente oración. No dejaban de lanzar improperios los huelguistas. ¿Cuál es el verbo? Dejaban de lanzar. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes no dejaban de lanzar improperios? ¿Quiénes dejaban de lanzar improperios? Los huelguistas. Sería el sujeto. ¿Ok? El sujeto. Siguiente oración.
Acabo de conocer a una chica sin igual. ¿Cuál es el verbo? Acabo de conocer. Ese es el verbo. ¿Ok? Siguiente. O el sujeto, ¿no? Acabo de conocer. ¿Quién acaba de conocer? ¿Quién? ¿Quién? Ojo, ¿quién? Sería yo, correcto, ¿no? Entonces yo es el sujeto. Yo acabo de conocer. Se inicia el día. ¿Cuál es el verbo? Inicia. ¿Ok? La pregunta sería, ¿qué se inicia? El día. El día es el sujeto. ¿Ok? El día es el sujeto. ¿Ya? Siguiente. Pongamos aquí. Miedo y dolor invaden nuestra alma. ¿Cuál es el verbo? Invaden. Invaden es el verbo. ¿Ok? La pregunta, ¿qué invade en nuestra alma? Miedo y dolor. Vamos a colocarle otra. ¿Ok? Vamos a ponerle... Ahí está. Esta se ve mejor, ¿no? Entonces, para hacer la diferencia. Miedo y dolor será el sujeto. Ustedes ya lo subrayan de otro color, ¿no? Señalaban rígidos horarios las dos agujas asimétricas. ¿Cuál es el verbo? Señalaban. ¿Ok? La pregunta, ¿qué señalaban rígidos? ¿Ya? ¿O quiénes señalaban rígidos horarios? Las dos agujas asimétricas. Eso sería el sujeto. ¿Ok? Sujeto. Luego, los grises de tu corazón, nosotros lo conocemos. ¿Cuál es el verbo? Conocemos. Tenemos ahí el verbo. ¿Ok? Uy, aquí coincidió en hacer la diferencia. ¿Ok? Verbo, aquí. Ahora, ¿quiénes los conocemos? ¿Quién realiza la acción de conocer? Nosotros. ¿Ok? Nosotros. Quiere decir que nosotros es el sujeto. ¿Ya? Nosotros es el sujeto. La sangre había formado una alfombra roja. ¿Cuál es el verbo? Había formado. Sujeto. Perdón, verbo. Ahora, ¿qué había formado una alfombra roja? La sangre. La sangre sería el sujeto. ¿Ok? El sujeto. Listo. Siguiente oración. Los mercados abren sus puertas muy temprano. ¿Cuál es el verbo? Abren. La pregunta sería, ¿quiénes abren sus puertas muy temprano? Los mercados. Los mercados, ¿qué elemento es? El sujeto. Muy bien, es el sujeto. Hace tiempo descansan los amantes en ese cuarto de hotel. ¿Cuál es el verbo? Descansan. ¿Ok? El verbo es descansan. ¿Quiénes descansan? Los amantes. Sería el sujeto. ¿Ok? Porque la pregunta es, ¿quiénes descansan? Los amantes. Sujeto. ¿Ok? Como ven, no es nada complicado reconocer los elementos. Como tarea, chicos, para ustedes, ¿ya? Para ustedes es... Ahora sí voy a distanciar la imagen, ¿ya? Para tarea o como tarea ustedes, chicos, tienen que resolver, ya que desarrollé con ustedes estas páginas, la 75 y parte de la 76. 75 y 76 como tarea para ustedes.